Oh, hola de nuevo. Miren, para este video voy a resolver este ejercicio. ¿Y de qué se trata? Se trata de algo muy sencillo. Determinar la ganancia de voltaje definida como voltaje de salida con respecto de voltaje de la fuente, VO con respecto a VS. Entonces, pues empecemos. Lo primero que yo recomiendo es determinar qué tipo de amplificador es este. Bueno, este amplificador es un colector común llamado comúnmente eh, seguidor de voltaje. Ahora, si omitimos por el momento la carga y la señal de entrada, tenemos entonces la estructura general de un seguidor de voltaje. En un seguidor se tiene esta ganancia. La voy a escribir. Es Gm por la resistencia del emisor entre 1 más Gm por la resistencia del emisor. En la mayoría de los casos, esto es prácticamente 1. En este caso, son 5 kilo ohms en la resistencia del emisor. Y la transconductancia en un transistor bipolar es relativamente grande. Entonces ese producto es mayor que 1. Entonces esto básicamente es 1. Esa es la ganancia. Vamos a calcular aquí la impedancia de entrada y también la impedancia de salida. En la impedancia de entrada, ¿desde dónde la consideramos? Desde este punto. Y la impedancia de salida, a partir de aquí. Entonces la impedancia de entrada se puede ver, me parece a mí, claramente que es el paralelo de R1 con R2. Y también el paralelo del reflejo de la resistencia del emisor en la base. Y se sabe que ese reflejo es beta más 1 por la resistencia del emisor, por la resistencia total del emisor. Entonces llegamos a la ecuación típica para la impedancia de entrada. Ahora vamos a hacer simplificaciones para este caso. La resistencia dinámica Re es pequeña en comparación con la resistencia de polarización Re. En este caso son 5 kilo ohms. Y Re es de algunos ohms, entonces se puede despreciar fácilmente. Aquí beta vale 150. Entonces 150 por 5 nos da un valor muy grande de resistencia. Entonces vamos a hacer ese paralelo. Vamos a calcularlo. R1 vale 40. R2 vale 60. Y beta más 1, eso vale 151 por 5. Entonces, a ver, veamos este paralelo. Entonces el resultado es 23.26. Ahora la impedancia de salida. En un seguidor de voltaje, esta impedancia es esta, la resistencia del emisor de la depolarización en paralelo con la resistencia del emisor del transistor, parámetro dinámico. Esto tiende a ser generalmente la resistencia dinámica. Ahí está. No lo voy a calcular, pero lo que sí sabemos es que es un valor pequeño.
Muy bien, entonces aquí tenemos los tres parámetros de un amplificador. Ahora, lo que se pide en el problema es determinar el voltaje de salida total, el que hay en la carga, con respecto al voltaje que proporciona la fuente de la señal. Entonces aquí voy a considerar ya el efecto de la fuente y el efecto de la carga. Entonces ganancia de voltaje la voy a llamar total, definida como voltaje de salida en la carga con respecto al voltaje que proporciona la fuente. Se sabe que esta relación es igual a la ganancia de voltaje sin fuente y sin carga, multiplicado por dos factores. Primero voy a poner el factor de la carga. Este factor es RL entre RL más la impedancia de salida. Y luego por otro factor que le voy a llamar efecto de la fuente. Y aquí tenemos impedancia de entrada entre la impedancia de entrada más la resistencia que tiene la fuente. Esta ecuación se cumple en todo amplificador. Ahora voy a calcularlo. Tengo todo para calcular estos valores. Para calcular esta ganancia. La ganancia de voltaje es 1. El factor de la carga vale 1, vale 1 kilo ohm. Aquí es 1, más la impedancia de salida vale RE. Entonces aquí, para hacerlo más, pues digamos que más visible, esto es 1 kilo ohm y RE es de algunos ohms. Ahora la impedancia de entrada, esa sí la calculé, esa es de 23.26 entre 23.26 más el valor de la fuente, de la resistencia de la fuente, vale 4 kilo ohms. Entonces aquí ya tengo lo siguiente. Tengo aquí 1000, lo voy a poner así, 1000 entre 1000 más una resistencia que no conozco, pero o sea que es muy pequeña, tan pequeña que la voy a despreciar. Entonces, lo voy a poner como 0. No es 0, pero es en comparación con 1000 es muy pequeña. Y luego por el efecto de la fuente, aquí 23.26. Perdón, aquí ya me equivoqué, es 23.26, aquí es más 4. Ahora sí, dando un valor de 0.85. Este es el valor de la ganancia que se nos pide. Ese es el valor, 0.85. Aquí, por supuesto, hace falta incluir el valor de la resistencia dinámica RE, pero tiene un efecto mínimo. Es muy pequeño. ¿Se puede calcular? Sí, sí se puede calcular, pero me parece a mí que no vale la pena. Entonces, así está resuelto este ejercicio. Bueno, muchas gracias.